Hola, buen día. Soy Jorge Cuba, analista del discurso y gramático. Hoy voy a hablar de algo que ya hemos tocado en este punto y tiene que ver con la migración. Ese- Esa situación que nos está llevando a todos y sobre todo a los venezolanos a un proceso de movimiento geográfico que ha traído como consecuencia una mezcolanza de modismos y de tonos, y entonces llegamos a casos, por ejemplo, en los cuales los maracuchos, sobre todo, dicen: no, si me voy a Argentina es más fácil que los argentinos terminen hablando maracucho a que yo termine hablando argentino, cosa que no es verdad. Generalmente a los 2 días ya tienen acento argentino. Bueno, sucede, por ejemplo, veía en estos días una entrevista que le hacían al actor venezolano Luciano D'Alessandro, más venezolano, imposible, aunque el apellido es muy italiano, ¿no? Y bueno, parece que el hombre hubiese nacido en Bogotá, habla como si hubiese nacido en Bogotá, pero entiendo que es parte de su trabajo. Ustedes dirán: ¿cómo parte de su trabajo? Bueno, él tiene que adaptarse. Obvio, es un hombre que está cumpliendo funciones de actor en programas de televisión colombiana, bogotana además, en donde se le exige que el acento sea el lugar donde está. ¿Por qué? Porque está haciendo papeles en los cuales es parte de eso. Ha pasado con otros actores como Gabriel Spanik en México, que terminó hablando totalmente mexicano, pero porque era su condición. Ahora, cosas extrañas, por ejemplo, la de Paulina Rubio, que se fue a España. Ella no es actriz, pero habla una mezcla entre mexicano y español, entre la dialectal española, perdón, entre la dialectal mexicana y el dialecto ibérico propio, tan extraño que uno no sabe qué es lo que está hablando. Es de verdad difícil de entender esto. Ahora, ¿qué pasa con la variedad dialectal en la migración? La variedad dialectal en la migración necesita adecuarse. Es decir, yo no puedo venirme a vivir a Santiago de Chile y seguir hablando, nombrando las cosas con los sustantivos que uso en Venezuela. ¿Por qué? Porque no me van a entender, o yo no voy a entender al interlocutor. Una cosa es que yo aprenda a decir, no sé, aquí al suéter, a esto le dicen buzo, ¿ok? Para mí es un suéter, ¿sí? A la chaqueta le dicen campera. Entonces, yo tuve que aprenderme esas palabras. Eso no quiere decir que yo cambié mi variedad dialectal. Mi variedad dialectal sigue siendo la misma. Pero con el cambio migratorio, nosotros tenemos que adaptarnos. Nuestro discurso cultural y lingüístico debe adecuarse. El texto primero, para podernos entender. Es decir, en el texto sé que esto lo voy a llamar buzo, ¿ok? Pero en el discurso cultural nosotros tenemos que adaptarnos a su forma de presentarse, a su forma de llevar la vida, etcétera. Por ejemplo, una cosa que me impactó cuando llegué a este país, quizás porque vengo de un país donde hay una concepción machista bastante marcada, es que aquí los hombres se saludan de beso. Entonces, la primera vez que lo vi me pareció tan extraño que me paralicé. Estaba con otro venezolano y dijimos: bueno, ¿y esto qué? Y comenzamos a ver que no, que es parte de su cultura, y había que entender ese contexto cultural. Bueno, con lo de la pandemia eso cambió. Ok, con lo de la pandemia ya ni siquiera entre hombres y mujeres se da ese tipo de saludo, pero era muy común. Es más, llegabas a un lugar y el amigo que estaba allí, a veces incluso sin conocerte, te solicitaba el saludo, y el saludo era un beso. Entonces, esa deconstrucción cultural es parte de la construcción del discurso de la migración. Es aprender a vivir, es aprender a respirar, es aprender a ser nuevamente ciudadano bajo otras condiciones de vida.
es relacionarte, es reinventarte, es decir, bueno, mi vida allá era esto, pero mi vida acá es otra. Migrar es una deconstrucción del discurso aprendido desde la niñez y es la construcción de un nuevo discurso basado en unas nuevas reglas y en unas condiciones sociales y generalmente económicas que difieren en mucho de lo que estaba anteriormente en nuestras vidas. Hay algunos otros elementos relacionados con la migración como que son pequeños detalles, como por ejemplo el uso de cierto tipo genérico en el texto. En el texto hay palabras como sartén, ¿ok? En Maracaibo, aun cuando, claro, como estudioso de la gramática, yo sabía cuál era la forma correcta, porque en Maracaibo decimos el sartén. Pero el sartén no existe. Entonces, a ver, la academia registra como masculino, como femenino, perdón, la palabra sartén, no como femenino, es decir, es la sartén. En el resto de América, muchos países dicen el sartén. Acá se le llama la sartén y femenina. Pero aun cuando yo lo sabía, siempre que lo escuchaba me sonreía porque decía, bueno, lo dicen bien, me parece espectacular, pero no me acostumbraba porque en mi zona geográfica, en mi comunidad lingüística en la cual crecí, el texto utilizado para ese elemento marcaba el masculino para ese objeto que utilizamos frecuentemente en la cocina. Entonces, la deconstrucción social, cultural, del discurso que hemos elaborado familiar, cultural, socialmente, como ciudadanos de una nación, que además es distinta incluso ya, la Venezuela de hoy es distinta incluso a aquella en la cual nosotros construimos nuestro discurso. Entonces hay que cambiarla, Si usted llega a otra nación pensando que usted no va a cambiar, que usted va a seguir siendo la misma persona, que va a seguir siendo, manteniendo el mismo discurso, que va a seguir haciendo cosas que hacía en el país y que acá están vistas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, va a fracasar. Es decir, lo más probable es que tenga que devolverse. Son cosas tan básicas en el discurso como por ejemplo algo que yo escribía recientemente. Por cierto, para los que no me siguen en Facebook, ahí está, casi todos los días escribo algún texto, ¿no? Y en estos días escribía un texto sobre la basura, ¿no? Lo que representa la recolección de basura y cómo habla el basurero de la esquina. Aquí le dicen volqueta, por cierto. Y ahí hablaba también del color de la ciudad. Estas ciudades de acá del sur son grises, blancas, las casas, todas son de colores muy, muy opacos, muy serios, muy tristes para uno que es del Caribe. Nuestras casas son de full color, full alegría, música a todo volumen, etcétera. Ese discurso que nosotros tenemos allá, acá no funciona. ¿Por qué? Porque veía, por ejemplo, una vez paseaba con un amigo con un amigo de acá, nacional, paseaba por una calle y me dijo, mira, allí debe vivir un compatriota tuyo o alguien del Caribe. Le digo, ¿por qué? Porque la casa es de otro color. Y me di cuenta que entonces sí es verdad, hay casas de otro color, pero son raras, muy raras. Generalmente las casas aquí son blancas o grises. Es parte de la cultura, es parte del discurso y es algo a lo que hay que acostumbrarse. Es como hace poco fui a un supermercado a comprar café. Saben que para nosotros vivir sin café es una cosa imposible. Uno se debe tomar café. Y la muchacha agarró, la señora que me atendía en el supermercado, la cajera, agarró la bolsa de café y la olfateó y me dijo, ay, qué rico huele. Y yo, sí, es exquisito.
y me dijo, pero eso es café como para hacerlo como lo usaban antes, como con coladera. Y le digo yo, sí, ¿cómo se hace el café? Y después me puse a reflexionar y dije, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué me dice de café con coladera? Interesante. Bueno, resulta que, claro, en esta zona lo que toman es mate. Para ellos el café es soluble. Entonces, generalmente en esta zona se toma el café soluble, es más, lo venden en sobrecitos chiquititos, chiquititos así. Son muy baratos. Le echan en agua con azúcar y es una cosa, a mí me parece espantosa, pero porque a ellos no les interesa el café, no les gusta, no tienen interés cultural por él. En cambio, para nosotros el café es parte de nuestra cotidianidad, de la forma de relacionarnos discursivamente con otros. Este, Aquí esa relación se hace a través del mate. La pandemia la ha cambiado, pero por ejemplo habían reuniones de 12, 14 personas y todos tenían un mate. O sea, una matera, el mate es la vasija y echaban la hierba y había una persona que es la que llaman el cebador, que es el que revuelve la hierba y le agrega el agua tibia y la va pasando. Y todos usaban la misma bombilla para absorber, para tomar el mate. Eso se llama matear. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque decía, Dios mío, comparten la misma bombilla, todo, pero es parte de la cultura. Y yo tuve que aprender a entender eso. No a tomar mate porque no me gusta. No me gusta el mate. Me niego totalmente a tomarlo. Pero bueno, a ellos tampoco les gusta el café. Les parece raro que yo tome tanto café. Pero es parte de entender que el discurso cultural del otro hay que entenderlo. Hay que asumirlo. Hay que ver la otredad del discurso. Si te interesa este tema, si quieres ser parte de la comunidad, suscríbete, dale clic a la campanita, deja preguntas. Y por cierto, quiero invitarlos porque estoy a punto de iniciar una serie de entrevistas con migrantes, venezolanos o no, que anden por el mundo y que hayan tenido que reconstruir su discurso, que han tenido que abandonar su forma de trabajar, su forma de ser, su vida, para reiniciarse, reinventarse. Esa reconstrucción del discurso latinoamericano vamos a tratar de abordarla desde distintas perspectivas. Si te interesa hablar sobre eso, escríbeme acá debajo en la caja de comentarios y agendamos una cita vía Zoom, vía web y pues hablamos, conversamos sobre cuál es tu experiencia en la reconstrucción del discurso. De verdad que es un honor contar con ustedes y bueno, nos vemos. Chao.